con este tema. 7 de la mañana con 40 minutos, Juanita, vamos a cambiar de materia y vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Nos referimos al diputado de la UDI por la región de Coquimbo, Marco Antonio Zulantay, porque vamos a hablar a propósito de este tema que todos nos dimos cuenta, quienes vemos fútbol o quienes seguimos el campeonato nacional, como de un día para otro comenzaron a aparecer en las camisetas de prácticamente todos los equipos publicidades de casas de apuestas de distintas denominaciones, bet cualquier cosa. Y hace algunos días, finalmente, Ciper Chile publicó un reportaje en el cual vinculaba a uno de los hombres más poderosos, hay que decirlo, del fútbol chileno actual, el representante de jugadores Fernando Felicevich, que entre otros representan hombres como por ejemplo Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, con algunas de estas casas de apuestas. Esto ha generado muchas reacciones en el Congreso. De hecho, se están impulsando algunas iniciativas para prohibir estas auspicios por parte de estas casas de apuestas que además no tributan en nuestro país. Ya vamos a conversar de eso con nuestro siguiente invitado. Diputado Marco Antonio Zulantay, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días. Un saludo a todos quienes están en el estudio y también a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Gracias por el contacto. Sí, bueno, y quienes, nuestros auditores y auditoras también podrán inferir por el apellido de nuestro invitado, que es hijo además del destacado entrenador de fútbol José Zulantay, así que algo sabe de la actividad también. Diputado, ¿qué pasa aquí finalmente? Porque de un día para otro nos dimos cuenta todos de la aparición de este tipo de auspicios en los distintos equipos del fútbol chileno, y uno adopta de inmediato la postura de, no lo voy a mencionar por el tipo de programa en el que estamos, pero una postura medio un poco a lo Bombo Fica, ¿no? Respecto de que algo raro está pasando en el fútbol nacional. ¿Qué ha podido descubrir a usted y qué antecedentes tiene respecto de las relaciones de estas casas de apuestas, que además tienen una estructura bastante particular con el fútbol chileno? Así es, mire, lo primero que hay que establecer es que acá hay un vacío legal y desde ese punto de vista se produce todo lo que estamos hablando. El juego de azar en Chile está prohibido, salvo que una ley lo autorice. Y actualmente lo que usted conoce como la Pollagol, el Experto, Teletrack, los casinos, tienen una ley especial que los autoriza. Y esa ley es la ley de casino y en el fondo es bastante estricta y tiene bastantes artículos, etcétera, herramientas para poder controlar este tema. Entre eso, la tributación, entre eso, que estén establecidos en Chile, que tengan configuración legal, que tengan representante legal, que tengan dirección, etcétera. Una estructura de juego también de la prestación del servicio, todo lo que usted conoce generalmente, lo que en nuestro país se entrega un servicio, por decir una forma, a través de empresas. Eso está normado, yo le señalaba anteriormente, en casos muy específicos. El juego online está actuando hoy día en forma irregular en Chile, porque justamente no tiene regulación en ese sentido. Hay un proyecto, y aquí es donde nosotros nos dividimos en dos dimensiones. Hay un proyecto que está ingresado en la Cámara de Diputados desde marzo de este año, que fue uno de los últimos proyectos que ingresó en la administración del presidente Piñera, que justamente es una ley, más de 57 artículos, que busca regular el juego online en Chile y asimilarlo a lo que yo le señalaba anteriormente, la ley de casino, y que sea legal desde ese punto de vista. Esa ley está actualmente en la Comisión de Economía y justamente estuvimos nosotros el día martes con el diputado Daniel Manucheri, que es el diputado por Coquimbo también, él es presidente de esa Comisión de Economía del Partido Socialista, y hicimos un acuerdo y el diputado va a poner en la próxima sesión, posterior a la semana digital, que es la próxima semana, lo va a poner en tabla para empezar su discusión. Ese es un punto. Y el otro punto es el proyecto que de mi autoría, que lo ingresé yo hace ya 2 meses y un poquito más en la Comisión de Deportes, y que fue aprobado en general en la semana pasada, y que tiene un artículo único, y que señala claramente y expresamente que se prohíbe la relación comercial, ¿cierto?, de las casas de apuestas online
con los clubes deportivos a través de la publicidad, equipamientos, eventos deportivos, etcétera. Ese es un proyecto, y el otro que yo lo señalaba anteriormente. Entonces acá tenemos nosotros, como decía, dos dimensiones y tiene motivaciones bien concretas. En el caso del proyecto que está en la Comisión de Economía, es regular esta actividad en general. Y en el caso del proyecto de mi autoría, que está en la Comisión de Deportes, es justamente buscar la transparencia, la probidad, y que las casas de apuestas online, que son irregulares en Chile, no tengan publicidad con los clubes. Incluso si en el futuro se pudiesen regular, tampoco lo pueden hacer por un tema, como le señalaba anteriormente, de transparencia y evitar problemas que ya sabemos que han ocurrido en Italia, en España, en otros años, que tiene que ver con esa relación que había también en un momento con un vacío legal y en que se produjeron problemas de amaño de resultados, arreglos de partidos, etcétera. Y justamente, no sé si usted recordará, hasta el año 2019, 2020, el Real Madrid, el gran equipo mundial, tenía un auspicio en la camiseta, porque en España no estaba regulado, había un vacío, igual que en Chile. El año 2020 se publica un decreto en la Real Federación de Fútbol de España, donde se prohíbe, y un decreto muy similar que queremos asimilar nosotros. También, en ese punto, queremos también asimilarlo a lo que ocurre también hoy con la ley de publicidad. También a lo mejor usted se va a recordar, la ley de publicidad de bebidas alcohólicas, que también en un tiempo atrás, una década atrás más o menos, hubo un vacío y se llenó de auspicio de bebidas alcohólicas, se legisló, se normó, y también tiene restricciones en nuestro país en ese sentido. Entonces hay un tema hay una jurisprudencia ya que está respecto a un vacío legal y con un fin de aportar a la transparencia, como le decía, de la actividad, porque acá estamos hablando de la fe pública de los hinchas, estamos hablando de una actividad que tiene interés también de todos nosotros, que es el fútbol, a través del deporte, y en ese sentido nosotros queremos aportar a llenar ese vacío legal y a la transparencia finalmente de una actividad tan noble, tan masiva en nuestro país como es el fútbol. Diputado, buenos días. Muy buenos días. Usted mencionó justamente la regulación que existe en nuestro país respecto a casinos, ¿no es cierto?, a sistemas de apuestas de las carreras de caballos, ¿no es cierto?, de Teletrack, la polla y la lotería. Por lo tanto, existe una regulación que prohíbe expresamente cualquier otro tipo de apuestas y de sistemas de apuestas. Me refiero a que más allá del vacío legal y de actividad irregular, estamos hablando de una actividad abiertamente ilegal, porque hay una ley que expresamente prohíbe ese tipo de actividad. Y por lo tanto uno se pregunta cuáles podrían ser las sanciones, porque estamos hablando de una actividad ilegal, más allá de que haya que regularla o no regularla, asumiendo que es un hecho, ¿no es cierto?, o un dato de la causa, que la realidad es que existen estas empresas que operan de manera transnacional. Y más allá de la publicidad y de regular cómo estas se vinculan con los clubes de fútbol y con los jugadores. Estoy pensando en la situación actual, ¿esa sería una actividad abiertamente ilegal? Sí, es que hay un tema. Yo no soy abogado, soy periodista, pero Somos periodistas todos. somos colegas. Y como buenos periodistas, he estado reporteando mucho este tema para poder aportar lo mejor posible. Y hay un tema de concepto, porque la ilegalidad no es lo mismo que la irregularidad, porque en este caso sería irregular porque no está regulado. Ilegal es cuando está la norma, está la ley y no se cumple. Y en este caso, ese es el vacío en que se está operando en ese sentido. Y por lo que usted me estaba señalando, justamente acá hay organismos que están llamados a poder iniciar investigaciones e intervenciones, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, porque si no está regulado, si estas casas de apuestas online no operan en Chile, ahí hay un tema muy, muy importante que tiene que ver con la evasión de impuestos, por ejemplo. Y el tema de la superintendencia de casinos, que también está involucrada. Nosotros los invitamos a la comisión, expusieron y nos mostraron claramente cómo opera esta actividad. Y ahí en el fondo nosotros nos
nos tuvimos que firmar de la silla al saber de que estas casas de apuestas online están conformadas en paraísos fiscales, no tienen ningún tipo de representación en Chile y, por ejemplo, no tienen ningún filtro ni una estructura de prestación de servicio. Por ejemplo, si usted, le ha pasado a algún usuario, tiene algún reclamo por alguna apuesta no pagada o por algún monto que no fue pagado íntegramente, no tiene a quién reclamarle porque aquí no existe una dirección legal, un representante legal, no están adscritas, por ejemplo, a la jurisdicción del CERNAC. Todo eso en este rato ocurre con estas casas de apuestas online. Y lo grave con el proyecto que yo presenté es que estas casas de apuestas entregan recursos millonarios hoy día a través de estos contratos que ustedes nos incluíamos recién en el contexto que estábamos hablando. Estamos hablando de millones de dólares en contratos, y esos contratos nosotros teníamos ya hace un tiempo atrás, teníamos la duda de cómo ingresaban, cómo un club firmaba con una empresa que no está constituida en Chile, con quién era la contraparte, por decir una forma, cómo ingresaban esos dineros, ese club tiene que declararlo, tiene que pagar impuestos. Bueno, el reportaje de Ciper Chile nos aportó que esta empresa vinculada a un conocido representante, Fernando Felicevich, es la intermediaria. Y esa es la empresa que firma con los clubes y esta es la empresa que recibe los dineros de afuera y los entrega acá en Chile. Cosa también muy, muy cuestionable, porque aquí ya estamos hablando prácticamente de un control completo de la actividad, porque Fernando Felice es representante de jugadores, pero también de entrenadores, y es propietario de clubes, como por ejemplo el Club Deportes La Serena, de acá de mi región. Es el propietario del club. Entonces, es propietario del club, representa jugadores, representa entrenadores, y ahora es el intermediario de las casas de apuestas. O sea, de verdad, solo falta que sea dueño del club, del canal del fútbol, y ahí tiene completamente cerrado el negocio, y eso, de verdad, en ninguna liga decente, en ninguna liga que pretenda ser desarrollada en el mundo, ocurre que un controlador haga o esté presente en cada uno de estas etapas, como le mencioné anteriormente, sin contar que tiene una injerencia en la selección chilena, pero a través de los jugadores muy fuerte, y de los mismos auspicios que están llegando también a la selección chilena. Y en ese sentido, diputado, ¿qué opinión le merece el rol que ha jugado la NFP en esto? Porque el presidente de esta entidad, Pablo Milad, hizo una defensa cerrada ahí, precisamente ante la Cámara de Diputados y Diputadas respecto de este tipo de auspicios, de este tipo de vínculos, que además destacó una serie de bondades que entregarían a los clubes del fútbol chileno, pero lo que usted relata es efectivo, y todo lo que también nos contaba no está ni siquiera autorizado por la FIFA. Esto de que, por ejemplo, un representante de jugadores o de técnico sea dueño de un club es algo que está totalmente prohibido, pero por distintos resquicios en nuestro país finalmente ocurre. ¿Qué pasa ahí también? ¿Qué responsabilidad tiene esta entidad que supuestamente es la mandatada para regular el fútbol profesional chileno? Mire, usted lo señalaba anteriormente, mi padre, José Solantay, siempre ha tenido una característica, hablar muy de frente, y por eso siempre ha sido valorado por el periodismo nacional, independiente de que si alguien está de acuerdo en un momento determinado con lo que dice o no dice. Y creo haber heredado un poco esa parte. Y le voy a hablar derechamente. Estuvo con nosotros el presidente de la NFP en la comisión, pidió estar presente. Nosotros lo habíamos invitado antes, no había ido. Y cuando nosotros ya cerramos en la discusión en general, aprobamos en general, pidió fuera de tiempo ir. Me imagino que donde vio este revuelo mediático que causó o que está causando este tema. Bueno, estuvo con nosotros el martes, y yo rescato algunas cosas que me dejaron muy preocupado. Primero, le pregunté en 2 ocasiones, no quiso responder finalmente, porque le pregunté, fuera de todo lo que estamos hablando, ¿usted considera, le pregunté, si esta actividad es compatible, es transparente, o sea, una relación de la casa de apuestas cuyas ganancias dependen de los resultados de sus clientes, es compatible? Bueno, no lo quiso decir, se fue por el lado de que justamente lo que usted señalaba en su pregunta, las bondades que esto tiene, los recursos, que esto representa el 8% de los recursos de los clubes, y en ese sentido, le señalaba anteriormente, quedé preocupado porque en aras de
de ingresos para los clubes, no hay ningún cuestionamiento de dónde vienen ni de cómo vienen. Entonces, ahí hay una actuación de verdad deficiente, creo yo, en ese punto de la ANFP, y más aún cuando le hizo una consulta respecto a qué tipo de contrato tenía la ANFP con la empresa Betson, porque la ANFP también tiene un contrato con esta empresa, porque no sé si ustedes lo saben, pero el campeonato Primera B tiene el nombre de la empresa Betson. Entonces, le consulté qué tipo de contrato, pensando que podría haber un intermediario, como en el tema de los clubes, y me señala que es un contrato que lo hicieron de forma directa con la empresa. Entonces aquí estamos teniendo, hay un contrato por una cantidad de dinero, no se quiso revelar, en que la ANFP sostiene o está sosteniendo hoy día un contrato con la empresa Betson que no está conformada en Chile bajo la irregularidad que yo le señalaba. Entonces, es abierto este tema, está totalmente reconocido, y finalmente nos pide, en caso que nosotros legislemos, que esto llegue a ser ley en corto plazo, nos pide ahí un artículo transitorio en que se pueda tener al menos 3 años de gracia de plazo para poder terminar los contratos que ya están firmados. Bueno, esto será parte de la discusión en particular en ese sentido. Y bueno, ahí también tenemos que escuchar en el particular, otros actores, como les decía anteriormente, con impuestos internos. Si hay un contrato que está mal extendido o que está en forma irregular, no sé si podría tener esa cantidad de plazo de gracia para que se termine. Eso será ya la discusión en particular, pero a priori nosotros necesitamos primero regular, llenar ese vacío y también dejar un precedente de que los juegos de azar en general son dañinos porque hay una arista de salud mental que tiene que ver con la ludopatía, especialmente al niño, porque estos juegos de azar online no tienen filtro, por ejemplo. Entonces cualquier menor de edad, usted sabe que ahora los niños toman el teléfono y son mucho más diestros que uno para usar el teléfono. Entonces, yo tengo denuncias de niños de 9 años que apuestan, que le sacan sin permiso la tarjeta al papá, porque estas casas de apuestas no tienen un filtro de edad, de identidad, de nada, porque no están reguladas en ese sentido, como si lo están los demás juegos de azar en Chile. Diputado, nos quedan solo 2 minutos, pero de todo lo que usted dice, volvemos a preguntarnos una actividad que efectivamente concita tanto apoyo, tantas emociones, tanta entretención como es el fútbol en nuestro país, y sin embargo, en materia económica es tan oscuro. Porque estamos hablando de las apuestas ahora, pero no solo las apuestas. Hay oscuridad en el manejo del fútbol profesional en Chile en muchos otros planos. ¿Cuándo los legisladores van a tratar de efectivamente meterse a fondo en todo lo que está pasando con las sociedades de fútbol, con la ANFP, con las platas que se reparten? Es bastante oscuro el manejo. Sí, ahí es muy criticable en ese sentido, y ahí nosotros, como le decía anteriormente, queremos aportar. Le quiero contar que la ley de sociedad anónima está en estrato en el Senado. Tuve una conversación con Matías Walker, que también es senador de esta región, senador de la Democracia Cristiana, autor de ese proyecto cuando era diputado. También le solicité, a raíz de todo lo que hemos estado hablando, de esta atención que tiene este tema a nivel nacional, y se comprometió también yo voy a estar también claramente presionando encima también para que se haga, para ir y avanzar en el tema de la sociedad anónima. La ANFP, a raíz de esta presión, publicó también esta semana un reglamento interno donde justamente se habla de esta similitud que están viendo con la reglamentación de la FIFA respecto básicamente a la restricción de acciones de los representantes, dueños de clubes, por ejemplo, y en ese sentido también pasó. Está la regulación de este tema en términos económicos, que tiene que ver con las casas de apuestas online a través del Ministerio de Economía, después del Ministerio de Hacienda. Está la ley de prohibición que estamos buscando nosotros de esta relación de clubes. O sea, estamos tratando justamente, yo concuerdo con usted, de normar lo máximo posible esta actividad, incluso teniendo una limitación, porque no nos olvidemos que el fútbol profesional chileno y la ANFP es una actividad privada, pero nosotros como fiscalizadores públicos, como diputados, podemos tener acciones respecto justamente a lo que les señalaba anteriormente, que son estas leyes, especialmente la de sociedad anónima y la que nosotros estamos tratando de
de que avance y de que se haga ley que tiene que ver con esta prohibición de las casas de apuestas online y los clubes y la relación comercial con los clubes a través de la publicidad. Bueno, diputado Marco Antonio Zulantay, agradecerle por estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muy buen día, el agradecido soy yo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. 8 de la mañana, Juanita, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Ya llega nuestro director Patricio López en breve, así que siga junto a nosotros. Juanita, un abrazo, nos reencontramos mañana, que estés bien. Hasta mañana, que estén todos muy bien y no se separe de nuestra sintonía, que todavía queda mucho programa.